gusta mucho hacer como chauvinismo autoral y de la carrera de uno, ¿no? Pero creo que es la manera, ¿no? de lograr las cosas que uno se propone, y en fotografía incluso, realmente comprometerse y direccionar un poco, o sea, la carrera, no tanto en estilo. A mí nunca me preocupó qué estilo, qué hago, si hago reportajes, si hago algo más pictórico, sino decir, ok, esto en este momento me gusta, lo voy a estudiar y voy a ir para adelante. Todos los grandes fotógrafos que uno puede estudiar tienen esa cosa súper comprometida, que no paran un segundo. ¿Cómo se llega a ser explorador de National Geographic? Además suena precioso. No, suena Suena increíble. divino. Sí, de hecho lo primero que te dicen es, mira, puedes usar el rótulo, usalo tranquilo, sos explorador de National Geographic. ¿Te autoriza? Llega a ese, porque son, Sí. digamos, son corporaciones que tienen un cuidado de marca brutal. Porque el problema es que cuando llegas a eso te dicen no puedes usar fotógrafo, porque fotógrafo es un rango más alto. Ah, mira. Ujú. ¿Cuál sería la diferencia entre el fotógrafo y el explorador? El fotógrafo es un explorador también, pero que tiene muchos años en el medio, digamos, ¿no? O sea, ya te pueden encargar, o ya le encargaron muchas veces encargo, ¿no? Vale la redundancia. El explorador es más abarcativo, porque hay fotógrafos, hay biólogos, hay científicos. Todas las personas o toda la gente que ves en la revista son exploradores. Y de hecho ninguno es fijo. O sea, Nat Geo no tiene ninguna persona fija, salvo los administrativos y algún periodista. Los imprescindibles, los mínimos Exacto. imprescindibles. Todo lo que es investigaciones se dan a través de becas. Mira. Y llegás, qué sé yo, fotografiando mucho. ¿Y se naturaliza eso en un momento? Llega un momento de que uno lo toma... O sea, me imagino que debe ser que al principio es un desborde de emoción o es un reconocimiento muy lindo y es un lindo masaje al ego, pero después, como la vida sigue normalmente, se vuelve natural. Y no lo sé porque llevo 1 año y medio con esto. Todavía estás en la euforia. Y cuando me enteré que había ganado, fue así, primero me publicaron, había subido una foto a sus redes sociales y un editor me dijo, ¿tenés más contenido? O sea, ¿tenés una historia de esta foto o está suelta? Y digo, no, tengo una historia porque lo de las fotos sueltas como que mucho no lo hago, siempre tiene un contexto, ¿no? Y le mandé, lo publicaron y ahí me dijeron, che, mirá que hay un sistema de becas, que si tenías un cuerpo de trabajo importante, puedes presentar. Y bueno, lo hice y lo presenté. Claro, vos me preguntabas si se naturaliza. Y yo cuando me enteré era literal lágrimas, ¿no? Porque claro, es algo que, si bien no me gusta mucho esa analogía del fútbol, ¿no? Que te dicen, llegaste al Barcelona, ¿verdad? Es importante el rótulo. Pero no solo por el rótulo, sino por las oportunidades que te da, ¿no? Va a ser sinergia con otras personas muy importantes que de otra manera no llegarías con la fotografía. Claro, te juntaste con fotógrafos, de repente tipos de los que vos habías estudiado su obra cuando estabas aprendiendo fotografía. Decían, mirá cómo maneja la luz fulanito, y de repente estabas tomando un café con fulanito. Sí, es como estudiar psicología y juntarte con Freud, ponele. Más o menos, salvando la distancia. No, estamos en una mesa con Freud y con Jung acá debatiendo. Exacto. Sí, es así. Fotógrafos y sobre todo, como te decía, gente que excede la fotografía. Ya te digo, yo ahora estuve en la sede hace unos meses en Washington y me encontré en un ascensor con el tipo que descubrió el Titanic. Claro. Y yo le preguntaba qué hizo y me dice, no, yo además de descubrir el Titanic, no, pero pará un poquito, ¿qué? Es impresionante. Está buenísimo. Hay una sensación de irrealidad, es como un mundo irreal, digamos. O al principio uno dice, estoy en una nube de pedo. Lo que pasa es que, viniendo de Uruguay, viniendo de este país, nosotros estamos acostumbrados a hacer un montón de cosas. Y de hecho, yo las sigo haciendo. Separo, ¿no?, la parte profesional de la parte autoral. Y hoy en día me preguntan, che, ¿vos seguís haciendo eventos, cubriendo prensa? Sí, claro, llamame que... entonces, esa cosa como que uno tiene que hacer de todo. O sea, pasado mañana Café Ganaya hace un evento sobre sus Totalmente. cafés y todo lo demás. Pasado mañana no, hoy de noche. Claro, que estoy libre, avísenme rápido. Exacto. Es un contraste brutal. Es enorme. Pero está bueno, porque lo naturalizás, ¿no? Hablando de naturalizar. Y te ayuda a moverte también en una cantidad de ambientes. Eso te debe dar también una flexibilidad, porque vos de repente trabajás con el ballet, venís trabajando desde hace muchos años, has hecho unas investigaciones profundísimas, súper interesantes, pero pasás de eso, que es lo que vos decías, lo autoral por un lado, que también tiene una pata que es de negociación en algún punto. ¿Es cierto que Julio Boca te aprobaba o te bochaba las fotos? Sí, es cierto. ¿Te bochó una por una manchita que había en un telón que se veía por allá atrás?
A mí no, pero claro, yo hacía un filtro que a medida que iba creciendo en mis conocimientos, era más chico, ¿verdad? Pero siempre pasaba por él y él, bueno, era muy, ¿cómo decirlo así? Políticamente correcto. Estaba muy en los Detallista. detalles. Sí, ponele. Y sí me enteré que era un problema de escenógrafo, ¿no? Era un telón o la escenografía, no me acuerdo. Sí, era así. Y no se arreglaba con Photoshop, después vamos a pintar acá unos píxeles y sacamos la mancha. Y lo No. que pasa que, sí, no sé. Él estaba, no, lo vio ahí, claro, tiene que cambiar para la obra. Entonces me dijo, esta foto no va. Bueno, también es cierto que de repente esos son los estándares de excelencia que hacen que un bailarín de ballet llegue a ser Julio Boca y a tener ese nivel de responsabilidades, ¿no? Sí, pero básicamente es por un tema técnico. Porque el bailarín está 8 años estudiando que el pie vaya así y no vaya así. Me explico, para hacerlo súper simple, ¿no? Claro, pero la mancha del telón es como... Eso uno ya supondría es que un es tema otra muy cosa. de Julio que, bueno, sí, creo que es la carrera también y creo que está bueno que sea así, ¿no? Pues entiendo lo que decís del bailarín, es cierto, porque es cuidar el esfuerzo que le puso esa persona que está ahí adelante del lente y la dedicación que le dio. ¿Cuánto tuviste que estudiar sobre ballet antes de ponerte a sacar fotos? Lo gracioso es que en realidad primero saqué fotos y después me puse a estudiar, ¿no? Bueno, es cierto, sí. Porque yo me encontré en un trabajo con la danza. Yo nunca había visto Haciendo danza. fotos en 2011 por lo de En Bicentenario. lo Bicentenario, exacto. Trabajando para el MEC y bueno, había que fotografiar tanto, ¿no? Catalina como el Valle del Sodre, que estaban como en su reauge, ¿no? Y me encantó. Y bueno, después de ahí me puse a ver un poco investigando. Yo tenía hace mucho tiempo ganas de centrar mi identidad fotográfica en algo y no encontraba. Iba para allá, para acá, para todos lados y esto me fascinó. Y me puse a estudiar un montón. Y sí, hay que estudiar pila, porque si no sos bailarín... Hay muchos fotógrafos de danza que son bailarines. Entonces, claro, vienen con una ventaja por la técnica. Yo tuve que comerme todos los libros, ir todos los domingos a Tristán Narvaja, a buscar, papate no hay mucha bibliografía al ¿Y respecto. por qué hay que estudiar texto? Porque tenés que entender cómo funciona la estructura clásica francesa, italiana, para ver cómo van los pies, cómo surge, cómo se mueve la bailarina, dónde sacar la foto. Es realmente, como te decía, esto no es lo mismo que esto. Cambia todo y depende del estilo. Italiano, francés, ruso. Viene una obra rusa y tenés que fotografiar las partes que están bien según Rusia o la Unión Soviética. Entonces, ahora, toda una serie de cosas que son impensables para un gurí de 20 años o 19 que está sacando fotos en La Paloma de casas para una web. Ese fue tu inicio de la fotografía. Sí, nada que ver. ¿No? Fue como muy es muy tímido. loco descubrir una vocación así, ¿o no? Sí, es que yo estaba con un momento que no sabía qué hacer. Y bueno, fue a poco, sí, fue así, fortuito. Había, no sé, un vecino, alguien que tenía una inmobiliaria y te dijo, preciso foto de las casas y vos dijiste, dale que tengo tiempo para sacar. De hecho, era mi profesor de matemática, que tuve que ir con él básicamente toda secundaria, porque era pésimo. Y me dijo que tenía este proyecto, un veterano, proyecto en internet, no había ni siquiera en Montevideo, una cosa así. Y bueno, me propuso salir a vender los avisos, programar la web, que no tenía idea, y sacar fotos con una camarita que él era muy de la tecnología y tenía lo último con él, y yo me copié con eso. Que es una de aquellas pocket. Sí, super pocket, 1 megapíxel, no tenía nada manual. Pero yo siempre digo que mi acercamiento a la fotografía es como muy desde lo nerd. Después vino el amor de la imagen, qué sé yo, de la narrativa. Pero empezó con, mira qué lindo esta cámara, qué loco que sea digital. Y en aquel momento en La Paloma de repente era también una posibilidad de empezar a sacar fotos de paisajes. Lo bueno, digamos, de lo digital era que no había rollo. O sea, podías sacar todas las fotos que quisieras, ¿no? Podías jugar con... Lo lúdico también entra como forma de aprendizaje en un momento así. Totalmente, pero ¿sabes lo que pasó? Yo no había pasado por la parte analógica antes. La hice después cuando vine a Montevideo como una base, ¿no? Para estudiar fotografía, pero en su momento, no. Entonces, claro, no sabía esa cuestión de que, mirá, puedo sacar muchas fotos porque no tengo que comprar el negativo, el rollo, ¿no? Entonces fue como muy, sí, se dio muy natural. Empecé más que con paisajes, con el surf. Claro, porque tu familia muy dedicada al mundo del surf, tu viejo un histórico hacedor de tablas, muy conocido por toda la zona de... Bueno, en realidad por toda la comunidad surfer de Uruguay. Sí. Pero es curioso, toda la vida viviendo en La Paloma, muy cerquita del agua, ¿y sos el que le tenía más miedo del agua de tu familia? Sí, le sigo teniendo mucho respeto, me encanta. Pero sí, no sé por qué. De hecho, la playa me generaba como una cosa... Claro, capaz que la tenía todo el tiempo ahí y yo no iba mucho. Era como más de otra cosa, ¿no? De quedarme adentro.
Pero por supuesto que empecé el deporte y la fotografía empezó por ahí también. Claro. Lo que pasa que después me tuve que separar de la fotografía del surf porque era como, Barreiro, sos el hijo de Willy. Sí, bueno, soy el hijo de Willy, pero ponele que también soy fotógrafo o quiero serlo. Entonces, si seguía como en ese rubro, no me sentía muy yo, ¿no? Es curioso, porque ahora pienso en esto que me decías hace un ratito de que estabas buscando una suerte de identidad narrativa con las fotos, con el ballet, y de repente con el surf la podías haber tenido muy fácil, porque era un ambiente que conocías, porque vivías en una zona de playas donde la gente va a surfar, tenías todo como para desarrollar una línea de acción por ahí, y sin embargo, en algún punto, si bien era algo que estabas inventando de vos mismo, lo de la fotografía, te reinventaste buscando otra, ¿no? Es que sí, ya te digo que lo del deporte lo tuve toda la vida. Entonces necesitaba una excusa para no salir, porque ya te digo, lo sigo haciendo, pero encontrar un poco lo mío, ¿verdad? Siempre te interesó la parte más dentro de la fotografía, que tus fotos contaran historias, ¿no? Siempre fue como algo que, no sé, creo que en algún momento hasta te pesaba decir, bueno, quiero hacer algo con compromiso, digamos, dentro de la fotografía. Sí. Y en un workshop en Brasil te abrieron la cabeza con una frase. Sí, o sea, a ver, cuando empezás la fotografía es muy típico hacer fotos sueltas, ¿verdad? Y de hecho es una rama en sí misma, la fotografía por ahí callejera, ¿no? Quizá muy antigua, pero hay gente que lo sigue haciendo todavía y lo hace muy bien. A mí me quedaban un poco descolgadas las fotos. Era, qué sé yo, como que estructuralmente o compositivamente me parecían fascinantes, la de los demás y algunas mías, pero quedaba ahí. O sea, colgarla en la casa y decía, pero ¿qué me está contando más allá de que el fotógrafo que la sacó es, qué sé yo, un genio componiendo? A mí me pasa eso. Y no, entonces empecé a trabajar todo el tema del reportaje, que después, hoy en día ya no se dice reportaje, sino como storytelling o contar historias. Y quería generar un compromiso para realmente saber, porque yo creo que hay que saber de lo que estás contando, ¿no? Ahí podemos entrar en la discusión de la objetividad y la subjetividad, pero para mí hay que comprometerse mucho con lo que estás contando para contarlo de un lugar más cercano, ¿verdad? Hay que saber. Sin saber no se puede. Más allá de la fotografía, creo que lo decía Salgado. El fotógrafo en Brasil no fue Salgado, fue un fotógrafo de Magnum, que me dijo que su mejor trabajo, muy exitoso el hombre, muy viajado, su mejor trabajo había sido a la vuelta a su casa. Claro. Cuando empezó. Y con eso te hizo ver que las historias podían estar muy cerca. Cerca, o sea, cerca, digamos, físicamente y cerca de uno. Y por eso de repente ahora estás por trabajar o estás trabajando con, o trabajaste capaz, o sea, ahí se me pueden perder los tiempos, con los pescadores de la Laguna de Rocha. No, sí, trabajé. ¿Trabajaste ya? Sí, sí, sí. Fue mi primera historia, digamos, en el marco de un curso de reportaje, en Fotoclub, sí. Pero ahí descubriste que era cierto eso, que podían estar bien cerquita. Ahí empecé a descubrirlo, porque yo estaba buscando un montón de... Se me iba a la cabeza, ¿no? Cuando estás empezando, me voy para Siria, me voy para no sé qué. Claro, y como los que, clichés del lugar donde pasa algo. Exacto, como si pasa algo, la historia va a estar buena. Y mi vieja me dijo, ¿por qué no trabajás sobre los niños de la laguna, que es algo que tuviste siempre cerca, que obviamente es escuela pública? Yo dije, sí, ¿por qué no? Es lindo, o sea, es interesante. Yo no sabía mucho cómo era la realidad de ellos, siempre veía todo el maltrato que se les tenía. Y bueno, desde mi madre hasta el fotógrafo brasilero, con ellos dos empecé a construir esa manera de fotografiar. Te mostraron el camino, digamos. Me mostraron el camino, sí. El café hace contar historias, dicen. Si querés un traguito... Por supuesto. Arriba. ¿Sabes que siempre me generó curiosidad cómo es la vida en un balneario o en una ciudad balneario que tiene esa cosa de una población en invierno y otra población en verano, donde el ritmo es uno en una época del año y después viene una influencia de afuera con otros insumos que no son los que hay en épocas de clases, por ejemplo. ¿Cómo era ese contraste invierno-verano? Hay mucha gente que ha escrito sobre eso, por lo menos en lo que la paloma respecta al uso de la paloma. Y es chocante porque somos 2.500 o 5.000 contando los balnearios aledaños, ¿no? Costa Azul, Arachaña. Y de repente pasan a ser, no sé, 100.000 o 200, depende de la temporada. ¿Te sentís invadido? ¿Uno se siente invadido un poco? A ver, cuando sos muy joven no, porque es súper divertido. Claro. O sea, porque venís
de un pueblo del interior, que no hay nadie, que jugás con tus propios amigos, que no hay actividades, no hay cine. Entonces en verano todo se reactivaba, las heladerías, los cines, los boliches para salir, que siendo adolescente también era como súper importante, ¿no? ¿Aparecían amigos nuevos o de temporada? Amigos nuevos. Chicas también. Por supuesto, sí, es toda Amoríos, todo. Ajá. Ya cuando creces te empieza a molestar. No sé por qué querés mantener esa calma, ¿verdad? De alguna manera. Pero sí, a todos nos pasaba algo muy extraño. De hecho, todos nuestros primeros trabajos son zafrales. ¿Qué hiciste? Yo alquilé tablas, di clases de surf. En un momento estaba en pareja con una persona que tenía una cama elástica y alquilaba la cama elástica. Después trabajé con mi padre arreglando tablas. Pero todo era porque, por ejemplo, mi padre no arreglaba tablas, pero en verano sí. Porque había mucha gente que las rompía y bueno, el negocio servía. Y ahí entraba yo. Que las arreglaba espantoso, terminaba limpiando el baño, me acuerdo siempre, porque era como que... Y tu viejo la rompía teniendo que arreglar aunque no quería. Quería, sí, que haga. Mi hijo siempre quiso que hagamos lo que él, de una manera muy polite, pero que alguien siga la cuestión de las tablas, que no lo ha logrado hasta ahora. No lo logró hasta ahora. Pero debe tener orgullo del tema de las fotos, ¿no? Yo creo que sí, porque a él le gustaba mucho la fotografía en su época. ¿Y por qué no se dedicó él? ¿Porque lo apasionó más lo otro? ¿Porque las épocas y los recursos son distintos? Yo creo que sí, un tema, digamos, contextual de la época. Le gustaba la fotografía, le gustaba la música, pero tenía como esa presión de que los padres querían que sea arquitecto y empezó a estudiar. Después, con los 70, las guerras, ahí se definió por completo que no iba a hacer lo que la estructura normativa le imponía. Vino el mayo francés, el 68, ¿no? Bueno, y el hacelo vos mismo, y ahí está haciendo tablas. Exacto. Hace un rato cuando hablábamos del ballet pensaba que el ballet te llevó a Cuba. Me llevó a Cuba. Y a trabajar sobre el ballet cubano. ¿Cómo fue investigar eso? ¿Cómo es entrar a una sociedad que, desde la ignorancia de uno que no fue nunca, se supone tan distinta en su vida cotidiana? No, y que podrías entrar siendo fotógrafo o lo que sea por una identidad más política, ¿no? O ideológica. También, claro. Porque que sería lo más natural. Cuba siempre la primera pregunta es, ¿estás a favor o en contra? Sí. Bueno, de hecho, un diplomático que me fue a buscar, amigo, el padre de un amigo que me fue a buscar al aeropuerto la primera vez que fui a Cuba, me dijo, las personas de derecha que vienen a Cuba se vuelven más de izquierda y las de izquierda se vuelven más de derecha, ¿no? Así de contradictorio es la isla. Mirá qué interesante. Pero sí, podría, todo el mundo, de hecho, el chiste es el comunista que le gusta Cuba y que me encanta Cuba. Pero no tiene que ver con eso. El ballet tiene una historia muy fuerte cubana. Tienen un método propio Tienen un método propio de enseñanza que lo hicieron sobre todo para, digamos, desmitificar la danza varonil. ¿Qué pasaba? No tenían, bueno, sigue pasando hoy en día, que hay pocos varones que bailen. Por aquella estructura, esa construcción de que el bailarín, qué sé yo, que es una danza feminizada, que la masculinidad está subordinada. Bueno, en Cuba lo tomaron hace muchos años, esa problemática, y la fueron como que solucionando, ¿no? De alguna manera. Eso fue lo que me llevó a Cuba, básicamente. Porque eso sí era parte de lo que vos habías empezado a investigar con el Ballet Nacional del Sodre también, esa cuestión sobre la masculinidad y el ballet. En realidad yo empecé, hablamos hoy de que generé como una carrera autoral en torno al ballet en su momento. Después empecé a trabajar, o sea que tenía las dos ramas, lo profesional y lo autoral. Y empecé a ver un montón de cosas, a medida que iba estudiando y conociendo y generando vínculos sociales con los propios bailarines y todo el entorno. Y una de las problemáticas que vi fue lo de la masculinidad, pero eso fue después. En realidad lo de Cuba fue justamente por eso, por la metodología. Me pareció interesante y si uno está en el tema ballet es muy importante. Realmente es algo que cambió la historia, por lo menos en Latinoamérica, ¿verdad? Estaba pensando que, claro, trabajar sobre un tema donde hay tantas personas, el tema se transforma en una cosa muy viva y cada persona es una historia. Y vos que querías contar historias, claro, si estabas con el ojo atento y con el oído atento también, habrás descubierto todo un mundo de cosas a contar. Sí, o sea, de hecho fui a La Habana a contar, era un proyecto que hablaba de historias de bailarines individuales, ¿no? Como poco famosos, como con ciertas complejidades para desarrollar su arte. Y bueno, fui a buscar una niña a la Escuela Nacional de Cuba y vi el contexto y terminé hablando de la metodología y de toda la escuela y de todo lo que pasaba ahí adentro. ¿Y qué pasó con la niña? No, nada, o sea, está ahí pero no cambió, digamos. Eso pasa mucho cuando vas a hacer historia.
A veces cuesta aceptarlo, pero yo cada vez que escribo algo, estoy mucho tiempo escribiendo la historia. Después voy al lugar donde el trabajo de campo y te encontrás con otra cosa, que es más interesante o más rica o diferente, qué sé yo. ¿Hay algo que la fotografía no pueda contar? Es una pregunta bastante complicadita. Yo, Porque no me te escucho y no me lo imagino. Si me puedes contar en imágenes una historia sobre un método de enseñanza de danza, yo digo, ¿cuál es el límite? Si a es mí que me lo hay. gustaría creer que no, digo, que todo se puede contar de una manera. El tema es cómo lo contás y quién lo cuenta, ¿no? Si vas tú, va a ser diferente a si lo hago yo. Entonces eso ya, volvemos al tema de la objetividad y la subjetividad en la fotografía documental. Creo que es la manera, ¿no? Como la contás y la persona. Y todo lo que trae, creo que me fui de la pregunta, pero todo ese como background que traes cuando estudias, cuando lees, te hace cambiar un poco la misma realidad. Pero es la única manera. O sea, Y a no ser que la persona, perdón que te interrumpa, a no ser que la persona lo cuente por sí misma, en realidad va a ser una visión de lo que él cree que es, nunca va a ser objetivo. O sea que siempre si yo me pusiera a contar tu historia, me parece que hay un eje central que es que en algún momento te cayó la ficha que lo tuyo era esto y que te decidiste a dedicarte en cuerpo y alma, digamos. Te viniste de La Paloma a Montevideo para estudiar fotografía. Te tuviste que mantener en Montevideo, o sea, el cambio de ciudad, la distancia con la familia, pasar a cubrir vos tus gastos trabajando, más los gastos que tuviera el estudio. Sé que en ese momento tus padres te ayudaban con el fotoclub, pero supongo que de repente había que comprar o más películas o más papel para revelado o algún líquido revelado y tenías que salir a bancarlo vos, compartir la vivienda con otros, pero en un momento fue como que dijiste, voy para acá, mordiste el hueso y no lo soltaste. ¿Hay una cuestión de convencimiento? Sí, totalmente. Y creo que, no me gusta mucho hacer como chauvinismo autoral y de la carrera de uno, ¿no? Pero creo que es la manera, ¿no? de lograr las cosas que uno se propone, y en fotografía incluso, realmente comprometerse y direccionar un poco, o sea, la carrera, no tanto en estilo. A mí nunca me preocupó qué estilo, qué hago, si hago reportajes, si hago algo más pictórico, sino es decir, ok, esto en este momento me gusta, lo voy a estudiar y voy a ir para adelante. Todos los grandes fotógrafos que uno puede estudiar tienen esa cosa súper comprometida, que no pararon un segundo. Yo miraba a mis amigos, estudiaban, viajaban, cosas. Yo empecé a viajar hace 3 años. Fue como así. Claro, pero bueno, la dedicación de todos esos años previos y de tener un foco en un determinado destino te llevó. Sí, y que te guste, ¿no? O sea, realmente encontrar lo que te gusta es fascinante. ¿Es una sensación física encontrar lo que a uno le gusta? ¿Repercute en el cuerpo? Hay gente que habla, la otra vuelta entrevistando a una bailarina me decía, hay una cuestión en la panza, me decía, ella no era de ballet, ella era bailarina de salsa, pero me decía, acá lo tenía. Mira, bueno, la danza mueve muchas cosas. En cuanto a la fotografía, yo creo que era peor no saberlo. O sea, la sensación de física era cuando, me parece que es cuando no lo sabes, ¿no? Estás todo el tiempo con esa ansiedad de decir, como incómodo. Hago esto, voy a trabajar de algo que no me gusta, que bueno, mucha gente tiene que trabajar de algo que no me gusta, pero te genera como una cosa, a mí me genera como una inquietud, que decir, no, ¿qué pasa que no estoy encontrando lo que me gusta? Cuando lo encuentro es más tranquilidad, no sé si es tanto... ¿Y tuviste conciencia de entrada que lo habías encontrado? ¿Que habías encontrado tu vocación? Yo creo que sí. A ver, terminé la secundaria y empecé a hacer de todo un poco. O sea, vendía celulares en Rocha cuando ni siquiera había antenas. Imagínate qué divertido eso, ¿no? Interesante ser como convencías a una persona que te compre. Y hoy en día soy malísimo vendiendo y vendiéndome. O sea que no sé cómo hacer. Pero sí, estuve dando unas vueltas y realmente cuando me encontré con la fotografía dije, ok, sí, esto sí. ¿Y cuando se complica? Porque está claro, sí, voy a ser fotógrafo, voy a ir por el lado de la fotografía, quiero hacer un determinado tipo de fotografía, o sea, como vos decías, está bien, puedo contar sobre cualquier cosa, pero quiero aplicar siempre la herramienta de la foto. Esa es mi vocación y para ahí quiero ir. No siempre es fácil. No entraste siendo, a los 22 años no eras el explorador de Nat Geo. Sí. Y en algún momento no te habrán llamado ni siquiera para un casamiento y tenías que estar comiendo arroz con suerte. Sí, sí. Y uno no baja los brazos. No. ¿Aparece la tentación de claudicar? En la parte profesional por ahí en algún momento sí. En la parte autoral no, jamás. Sí, me mantengo. Me mantengo, sí, o sea,
aunque tenga que trabajar de lo que sea, la fotografía va a seguir estando en mi vida. Y el momento que lográs llegar a determinados mojones o determinados reconocimientos, porque has ganado varios premios y bueno, y esto de la National Geographic como un mojón de repente de nombre que conocemos todos los que somos profanos en la fotografía, es una sensación de decir, la pegué, emboqué. Es políticamente incorrecto decir la pegué, para mí. Bien. No, trato de trabajar eso y no sentir esa sensación, jamás. Soy muy consciente de que la carrera de la fotografía es, o sea, siempre, digamos, en su vida, ¿no? Y de aprendizaje, que es un cliché hablar de aprendizaje, ok. Pero no lo siento así. Pero es real también, por más cliché que sea, se va aprendiendo. Sí, totalmente, pero no me puedo sentir como que llegué a algún lado y ya está, porque de hecho dentro de esta carrera, dentro de poner el National Geographic hoy, hay un montón para arriba, pero un montón de posibilidades. Lo bueno es recorrerlo de acuerdo a lo que a vos te gusta, sacando fotos, viajando y tomando vino. Sí, me gusta totalmente. Dicen que los vinos oceánicos tienen buena fama. Hay una moda que está empezando a ver, por lo menos en algunos lugares en Montevideo, hablando bien de los vinos de Rocha. ¿Tienes alguna teoría sobre ellos? No, hay muy buenos. ¿Se toman? Sí, por supuesto. Muchas gracias por la visita, un placer la charla. Gracias, Salvador. Arriba.